Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Portales y de este su programa Vamos, Somos Chilenos. Programa con mirada positiva del acontecer nacional e internacional. Quien les habla, Luis Quilapán Clavel, como todos los días martes, pretendo estar con ustedes y compartir nuestras ideas. Como siempre, está conmigo también María Fernanda González, que ella es core de Valparaíso, hacía tiempo que no podía compartir con nosotros productos de su actividad profesional. Así que María Fernanda, bienvenida como siempre al programa. Muy buenas tardes. Gracias Luis, hola Jaime, bueno, a todo el equipo, en verdad lo extrañé harto, pero veo que tuve muy buenos exponentes que me estuvieron reemplazando, así que feliz porque no me defraudaron para nada, creo que le dieron un buen potencial al programa, así que, pero ahora llegué yo, así que voy a estar yo aquí hoy día feliz de compartir nuevamente con ustedes. Excelente, así que María Fernanda, qué bueno, si efectivamente quienes tú mandaste o le pediste que te reemplazaran, estamos muy agradecidos porque siempre fue una participación muy activa, muy dinámica y fue muy beneficiosa para el programa. Bueno, como todos los días martes también está con nosotros Jaime Morales, él es del Rincón de la Guitarra, un comerciante de Valparaíso, emprendedor, una voz de la sociedad de Valparaíso, creador del delivery solidario. No sabemos en qué está el delivery solidario en este momento, y quizás Jaime después nos aclare. Así que, bienvenido Jaime, como todos los días martes. ¿Cómo estás tú? Hola Luis, hola Feña, ¿cómo están? Bienvenida, qué bueno tenerla acá de vuelta, la están explotando la Feña, para allá y para acá anda, pero trabajando por toda la región, la he visto ahí por las redes sociales, con mucho esfuerzo, así que felicitaciones y qué bueno que tiene el tiempo para nosotros, para que no se olvide. Espectacular. Qué bueno. Oye, bueno, entremos en materia. Me gustaría, está en las noticias, está saliendo todos los días, obviamente, temas en torno al plebiscito. Yo les cuento que hace algunos días asistí voluntariamente a un seminario que me pareció muy interesante, organizado por la Fundación Horizontal Chile. Es una fundación muy ligada al partido Evópolis. Incluso cuando me inscribí, porque yo quería saber cuál era el pensamiento. Yo creo que los ciudadanos hoy día lo que necesitan es información. Quieren saber qué es lo que piensan los líderes políticos de distintos colores. Quieren saber los ciudadanos qué es lo que pretenden modificar, tanto los que están por el apruebo como los que están por el rechazo. Ojalá tuviéramos la posibilidad de saber qué es lo que pretende cada uno de los grupos para tomar una mejor decisión, qué es mejor para Chile. Entonces yo, con esa visión, me inscribí voluntariamente en ese seminario organizado por Horizontal Chile, donde además se anunciaban muy buenos exponentes. Estaba la Mariana Elwin, estaba Andrés Velasco, o sea, eran todos personas interesantes de escuchar, y entonces yo me inscribí para saber el pensamiento, pero incluso cuando me inscribí me pidieron que pusiera preguntas, y como el tema iba a ser sobre, estaba Felipe Kast también, dentro de los panelistas, había panelistas interesantes, uno podía mandar preguntas en torno a las preocupaciones de por qué se debe aprobar. Obviamente todo ese grupo que estaba ahí iba por el apruebo. Entonces era como legítimo preguntar con las dudas que uno tiene. Cuando comenzó el seminario, expusieron en sucesión primero Mariana Elwin, después Andrés Velasco, después Felipe Kast, después un descanso, y mientras tanto el sistema permitía ingresar más preguntas. Así que yo metí 2 preguntas más. Había mandado 7 con anticipación y metí 2 más durante el desarrollo del seminario. Después que llevaba como 2 horas aproximadamente de seminario, había escuchado 7 panelistas. El moderador era Larraín, que fue presidente de Evópolis. Larraín dijo, bueno, que lamentablemente era una experiencia, así que las preguntas, no iban a haber preguntas, porque no habían programado. Me quedé realmente, como se dice en jerga muy chilena, con cuello.
porque todas mis preguntas... Yo creo que vieron las preguntas y dijeron, no, mejor hasta aquí nomás llegamos. Bueno, yo me imagino si yo hice 9 preguntas, pueden haber habido muchas preguntas, Sí, claro. y lamentablemente no se dio espacio para hablar con la gente, para saber realmente por qué sostienen lo que sostienen, porque es fácil decirlo, pero es difícil debatirlo. Y entonces, pero sí, aparte de la crítica que estoy haciendo a la organización de ese evento, que parecía a priori muy interesante para debatir, me llamó la atención que la preocupación más importante de los panelistas en general tenía que ver con el reglamento con el cual va a funcionar la eventual convención mixta o convención constituyente, que es una cosa que no está hecha, pero que sin embargo es la que va a resolver el cómo va a operar la elaboración de una eventual constitución. O sea, el reglamento es fundamental. Ahí hablaban de que ahí está la gran batalla, o la madre de todas las batallas, en el reglamento. Entonces yo ahora que estamos en la oportunidad de explicarle a nuestros auditores, para que estén un poco más informados al momento de resolver entre una u otra opción, me gustaría compartir con ustedes, María Fernanda y Jaime, ¿cuál es la visión que tienen ustedes sobre este proceso al que estamos siendo llevados, los ciudadanos, para enfrentar algo que se desconoce cómo va a funcionar? Le pregunto primero a María Fernanda, ¿cuál es tu opinión? Mira, primero que todo, creo que necesitamos bueno, que nuestro presidente Sebastián Piñera ojalá pueda ponerse un poco más firme. ¿Por qué lo digo? Y no solamente él, sino que varios más que se atrevan a sacar la voz, porque creo que en mi visión es que hoy en día nuestro país está pasando por una situación tan extrema que tiene a muchas personas prácticamente mal, sin saber cómo va a parar la olla del día siguiente, sin saber cómo va a conseguir trabajo. Entonces, siento que un plebiscito en estas instancias, para mí es algo que no va acorde a la situación que estamos pensando. Yo siento que hay muchos partidos de izquierda y muchos también autoridades que están con la calculadora en la mano viendo el tema del plebiscito. Vayan por el apruebo, vayan por el rechazo. Para mí esto es derrochar recursos, porque son muchos los recursos que se derrochan con un plebiscito como este, primero que todo. Y lo otro, que estamos en una situación decadente, o sea, si tenemos que priorizar y tenemos que pensar bien qué es lo que está pasando en Chile, primero que todo, veamos cómo vamos a salir de la pandemia, veamos cómo podemos ayudar a las familias en Chile, que hoy en día ya antes eran de clase media, otros estaban súper bien, y hoy en día la mayoría se quedó sin pega de un día para el otro, y muchos no sabemos qué va a pasar con nuestras familias de aquí a mañana, porque es incertidumbre, y vivir con incertidumbre estresa más. Creo que veníamos arrastrando una crisis también en el tema social. Entonces, de verdad que un plebiscito en estas instancias, para mí, yo siempre lo he criticado, lo encuentro totalmente absurdo. Creo que las prioridades debiesen ser otras. Primero, ver cómo salimos de la pandemia y cómo vamos a ayudar a las familias. Y en relación y enfocándonos ya netamente en el plebiscito, porque se va a realizar igual, lo que encuentro lamentable, es que creo que estamos mal, es peor. El comentario siempre va a ser para peor. ¿Por qué? Porque hoy en día también tenemos la elección de gobernador regional y todavía no se sabe cuáles van a ser las funciones reales del gobernador regional. Hoy en día vamos a hacer un plebiscito y todavía no sabemos cómo se va a encaminar ese plebiscito. Y para que la gente sepa, y que ojalá quienes están escuchando, son una cantidad de recursos que se van a derrochar en algo que ni siquiera sabemos cuáles van a ser las funciones, siendo que ese presupuesto lo podríamos destinar precisamente a la contingencia que estamos viviendo hoy en día. Entonces, la verdad es que esa es mi opinión, querido Luis. Sí, bueno, ahondando un poco lo que tú comentas, no solamente hay elección de gobernadores, durante el año 2021 era elección de alcalde, de diputados, hasta de presidente. Entonces, mientras tanto se va a estar cambiando la Constitución y uno podría decir, bueno, y si la Constitución elimina ciertos
cierta aparataje del Estado, por ejemplo, disminuyen los diputados, o cambia una estructura con una sola cámara, o se eliminan los gobernadores. Entonces la elección que se va a hacer entre medio, estamos en este proceso que está poco claro. ¿Qué va a pasar con esas autoridades que han sido elegidas con un sistema, pero que el sistema inmediatamente se cambia? Jaime, tu opinión. Sí, no, se van a ocupar 113.000 millones, casi 113.000 millones de pesos en todo lo que es el plebiscito, de entrada en todas las fases que tenga este plebiscito. Yo aquí discrepo un poquito de Fernanda. Yo pienso que se debe hacer el plebiscito sí o sí. Creo que el gobierno, ayer estuve escuchando al ministro París, que decía con Cristóbal Velorio que era trascendental que se llevara a cabo de la mejor forma, con las medidas, se tomaran las medidas correspondientes, y también proyectaban a la fecha, porque decían es probable que haya muchos infectados en ese momento, que haya mucha problemática, y qué pasa en ese escenario. Y los dos llegaron a consenso de que es muy difícil que el escenario sea demasiado catastrófico a lo que fue en algún momento, la pandemia, digamos, en sí, ¿ya? Para que no se pueda llevar a cabo el plebiscito. El problema es lo que puede venir posterior al plebiscito, qué puede generar. En ese sentido, creo que hay que resguardar las medidas. Ya estamos en esto, y hay que llevarlo a cabo. Yo de verdad creo que esto es más importante, creo yo soy un portador, creo fielmente en la unidad y la reconciliación, en el punto de encuentro. Creo que este plebiscito llama a eso, llama a sentarnos, a votar y a dialogar qué queremos para el futuro, en realidad, y que nos sintamos parte. Y comparto con usted el tema de que no está claro cómo esto. Pero sí, ya los partidos están dando una luz de aviso, que lo mencionamos en el programa anterior, que ojalá los partidos se preocuparan de llamar a independientes y que ellos mismos impulsaran estas candidaturas, o que pudieran ayudar a candidatos independientes a poder escribir esta nueva constitución, digamos así, en caso de ganar el apruebo. No poniendo oposición, obviamente, en caso de que ganara el apruebo. Eso, María Fernanda, ¿tú quieres decir algo? Sí, no, mira, a ver, en relación a lo que dice Jaime, yo no digo que no se haga el plebiscito, porque es algo totalmente legítimo, ya está totalmente aprobado, ya se va a hacer sí o sí. El tema es que el contexto actual es totalmente distinto, porque hoy en día creo que la prioridad es ver cómo vamos a salir adelante como país, es ver cómo vamos a salir de esta crisis que estamos viviendo, crisis sanitaria. Tenemos una crisis social también que hasta el momento yo siento que no se ha acabado, y tenemos que ver cómo vamos a reactivar la economía post-pandemia, porque ahora estamos en pandemia y post-pandemia es la parte más compleja. Y en relación al tema constituyente, en mi impresión, en mi visión, hay un tema que hay que dejar claro, que al constitucionalizar los derechos no quiere decir que el Estado vaya a hacer valer los derechos y oportunidades de las personas, que son cosas totalmente diferentes. La gente no sabe que si gana el apruebo, se les va a estar pagando a otro congreso, se les pagará entre 2 a 3 millones, y el plebiscito de entrada son entre 20 a 25 mil millones de pesos aprobados por el CERVEL. Y después se viene el plebiscito de salida. Bueno, la verdad es que lamentablemente nada nos asegura que el proceso constituyente continúe su proceso por delante. Todo esto siempre y cuando se cumpla con el Pacto por la Paz, que recordemos que eso fue un hito político bastante potente. Bueno, según lo que dice María Fernanda, yo pondría en el escenario, imaginemos que en vez de tener pandemia, hubiera habido un mega cataclismo en Chile, como estamos un poco acostumbrados a que ocurran, y hubiera tenido corriendo el sistema del plebiscito para ejecutarlo, y tenemos todo el país en el suelo. Entonces tendría que haber una voz cuerda, alguien con sentido común, que dijera, oye, paremos el plebiscito, pero dediquémonos a lo importante. Lo importante en caso de un cataclismo, de un tsunami,
sería recuperar el país. Y pareciera que aquí como que se le quita valor al efecto negativo que ha tenido no solo la pandemia, sino que también el estallido de violencia y la violencia que estamos viviendo respecto al empleo, respecto a la pérdida de posibilidades. Ha caído, hay como 2 millones de cesantes. Entonces, pareciera que el mundo político no quiere mirar eso, no lo quiere ver. ¿Por qué? Porque pareciera que priman intereses de desarrollar un aspecto netamente político que beneficiará probablemente a algunos, pero yo concuerdo en eso con María Fernanda, esto de constitucionalizar los derechos no siempre significa que al día siguiente las personas van a percibir todos los derechos y va a ser ley divina, porque ya sabemos, por ejemplo, uno siempre puede tomar ideas comparativas. Si uno toma la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela, está plagada de derechos. Están todos los derechos cubiertos, todos los derechos. No hay ningún derecho que no esté ahí. La salud, la educación, la vivienda, la propiedad, está todo está dicho. Sin embargo, el ingreso per cápita por el sueldo mínimo en Venezuela es de $6, comparado con el de Chile, que es de un poco más de $400. Entonces, ¿qué tiene que ver la Constitución y todo este esfuerzo político para forzar a la población en una situación caótica nacional, no solamente por la enfermedad, por el virus, sino por la situación crítica para la economía y la regulación de las fuentes laborales? Y el mundo político como que no lo viera, como que están más interesados de seguir adelante con este proceso y probablemente van a seguir adelante con el proceso a rajatabla, cuando en realidad, ¿qué importa para una constitución que tendrá una validez de 50 años o 40 años, que el proceso se realice 4 meses después o 5 meses después? Si uno mira en tiempo, ese periodo de 5 meses es nada. Entonces aquí hay una presión de cierto sector político para llevar adelante esto a como dé lugar, sin importar qué ocurre con el país en el otro lado, que es la recuperación. Jaime, tú querías decir algo más. Sí, yo creo que, bueno, las encuestas dicen, no es tan solo un sector político que quiere llevar a cabo el plebiscito, eso hay que tener ahí un poco de cautela en ese sentido, Luis, porque yo creo que acá hay una gran mayoría de gente que quiere cambios reales. Más que cambiar todo o adjuntar derechos fundamentales, creo que es más la rapidez en dar cambios en cosas que lamentablemente se han estancado durante mucho tiempo. Y eso ha generado una crisis de representatividad política, ha generado una crisis de credibilidad política. Creo que ahí está el dilema. No es tampoco, creo yo, que la gente entiende bien. Yo confío que la gente entiende bien que no porque le van a garantizar el derecho, por ejemplo, de tener una vivienda digna, todos van a tener casa el día de mañana los que no tengan. No. Entienden bien que creo que, por ejemplo, el caso de la AFP, cuando se quieren hacer reformas de verdad o derogar algunas reformas que se hicieron de mala manera en democracia, ahí hay una piedra de tope que es, por ejemplo, el Tribunal Constitucional y se declara inconstitucional, y creo que ese juego es el que hoy día está en juego. Eso es lo que la gente hoy día percibe que puede cambiar y mejorar de una forma más rápida que cuando dicen 2 años nos vamos a demorar. Sí, pero 2 años es menos demorarse que 30 años más en poder hacer los grandes cambios que se deben hacer y que estamos todos de acuerdo que se deben modificar para poder llegar mejor a un consenso de mejor manera. Creo que ese es el punto de inflexión. No es, tampoco, no, a mí se me escapa. Yo sé que hay personas más radicales que quieren borrar todo y hacer todo de nuevo, sí, eso estoy de acuerdo. Pero confío plenamente que Chile es un país más de diálogo y de consenso, y en ese sentido, la gente que quiere ve en esto una oportunidad de poder llegar a reformas constitucionales
de manera más rápida y más confiable, entre comillas, digamos. Ya, antes de darle la palabra a María Fernanda, interesante lo que dice Jaime, de que en realidad es la gente la que está pidiendo los cambios. Bueno, en realidad la gente, uno dice la gente está pidiendo los cambios constitucionales, en realidad la gente no está pidiendo cambios constitucionales. Lo que está pidiendo la gente es que le solucionen las pensiones, que le mejoren la salud, que etcétera, 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 y eso no tiene nada que ver con la Constitución. Los políticos enrielaron las demandas sociales de la gente y los convencieron de que la solución milagrosa a sus problemas provenían de un cambio constitucional. Pero si los políticos, en vez de haberse ido por el lado constitucional, se hubieran puesto a trabajar para darle solución a lo que la gente realmente quería, probablemente no estaríamos en este embrollo que estamos hoy día. Y respecto a que no lo logran porque existiera, me da la impresión que Jaime dijera, bueno, todo se limita porque, por ejemplo, existe el Tribunal Constitucional. La pregunta de fondo es, si una ley no conversa con la Constitución, hay que hacerla valer. Entonces ahí es un tema de fondo, porque puede que no exista el Tribunal Constitucional, pero alguien tiene que hacer el chequeo de que las leyes haya coherencia entre la Constitución, que es la madre de todas las leyes, y hacia abajo toda la estructura legal. Entonces, a lo mejor no tiene para qué existir el Tribunal Constitucional, pero a lo mejor la Corte Suprema tiene que hacer el chequeo igual. Entonces le van a echar la culpa a la Corte Suprema que no pueden elaborarse leyes porque la Corte Suprema dice que es inconstitucional. Entonces, eso de decir que la tercera cámara, que la cosa, etcétera, eso no es tan así. El Tribunal Constitucional existe, no lo inventó la dictadura, es anterior a la dictadura, y es una herramienta que tiene el Estado justamente para evitar que se hagan leyes que no conversan con la ley matriz, que es la Constitución. Ese es todo el tema. Entonces, a veces yo escucho gente que dice, no, el Tribunal Constitucional nos para todo, pero cuando la mirada del otro lado les conviene... No le echan la culpa al Tribunal Constitucional, po. Si el problema es ese, que justamente hacen cumplir la Constitución. Si ahí está la dificultad. Pues tiene que hacer cumplir la Constitución. Entonces, no importa cuál sea la Constitución, si la Constitución puede decir cualquier cosa. Va a haber Tribunal Constitucional igual, aunque cambie la Constitución, a lo mejor otra estructura que va a modificar. Pero entonces, igual alguien podría decir, no me gustó lo que dijo el Tribunal Constitucional nuevo, porque no aceptó la ley que yo hice, si la hice mal. Entonces, siempre queda esa idea. María Fernanda quería agregar algo. Sí, bueno, efectivamente, en mi visión, yo creo que aquí se ha como que es tal cual como lo que dice Luis, que en lo que coincido, es que a la gente, a las personas, a los ciudadanos, se le ha insistido como que prácticamente la Constitución les va a resolver la vida, ¿ya? Y siendo que la realidad es que no es así. Y no es que yo lo escuche de políticos, sino que es cuando converso con la gente, ¿ya? Porque la verdadera opinión es la opinión que tiene la gente. Entonces tú ahí te das cuenta cómo están observando este proceso, cuál es la visión de las personas, no del político, porque el político lanza su discurso en base a cómo quiera guiar la decisión de las personas. Es así, convencer, ¿ya? Pero la verdad es que solamente para aclarar que antes del 8 de octubre, la Constitución chilena tenía 270 modificaciones. Y hasta la fecha, actualmente va más o menos como a las 300 cambios, ¿ya? Solamente aclarar que todos los gobiernos han podido gobernar en democracia. Es la Constitución de Elwin, es la Constitución de Bachelet, es la Constitución de Lagos, no solamente la Constitución que todos dicen que la Constitución de Pinochet ha tenido tantas modificaciones que ya ni siquiera llega a ser la Constitución de Pinochet, sino que ya es la Constitución de todos los presidentes que han pasado, los que yo mencioné, insisto, Elwin, Bachelet, Lagos, Piñera, no sé qué más se me quedan en el tintero, varios más, pero es para aclarar, porque ha recibido cambio, han podido todos gobernar en democracia, la izquierda ha estado gobernando más de 40 años y nunca fue capaz de poder instaurar esta temática. Entonces, seamos claros en los contextos sociales y también, insisto, con la crisis que estamos viviendo. Eso. Bueno, creo que lo más complejo yo lo había planteado
y lo están diciendo de distintos sectores, es que además sigue existiendo los riesgos, y esto da para conversarlo en otro programa, probablemente ahondar más, que tampoco está claro qué es lo que uno va a votar, porque nadie ha presentado la nueva constitución, no se sabe. Tampoco se sabe los que quieren mantener la constitución, pero reformarla, qué es lo que quieren reformar. O sea, sé que hay equipos de trabajo que están haciendo eso, porque de hecho yo fui a ese seminario que les conté, y ahí dijeron que tenían un grupo de trabajo que está trabajando una nueva constitución. O sea, parece que en todos los sectores políticos están trabajando nuevas constituciones, pero el ciudadano de a pie, que somos nosotros, no tenemos idea cuáles son las propuestas de uno u otro lado, como para tener una mejor información al momento de resolver. Y pasamos a lo que yo les planteé al comienzo, que además no se sabe cómo va a operar una vez, si es que gana el apruebo, cómo va a operar el sistema para aceptar aquellos artículos nuevos que se pudieran escribir, con qué quórum, porque ese es un quórum de 2/3 muy general, no se sabe si es artículo por artículo, no se sabe si es la generalidad, no se sabe cómo se va a aprobar cada artículo, si van a haber comisiones, está todo eso en el aire. Bueno, este tema, María Fernanda, Jaime, da para mucho, y ahora se nos acaba el primer bloque, así que vamos a ir a una pausa musical, y vamos a regresar en el segundo bloque, vamos a hablar de las finanzas públicas, la economía, etc. Así que vamos a una pausa musical.